Buenas noches, mi nombre es Isabel García Peña, de la Licenciatura en Inclusión Educativa de la materia Discapacidad Intelectual. La discapacidad intelectual es uno de los problemas de mayor incidencia dentro de las dificultades generales o globales del desarrollo y el aprendizaje. Han sido llamados con falta de respeto deficientes mentales, retrasados mentales o con retardo en el desarrollo. Se han descrito a estos estudiantes como lentos o torpes en relación a sus habilidades para aprender y responder a los problemas de la vida cotidiana. En el mundo existen alrededor de 600 millones de personas con diversos tipos de discapacidad, de las cuales 400 millones se encuentran en los países en vías de desarrollo y aproximadamente 60 millones en Latinoamérica y el Caribe. En la actualidad, se habla de los trastornos del espectro autista para hacer referencia a todas las variaciones de las manifestaciones del cuadro, incluyendo el autismo típico y el trastorno de Asperger, que se diferencia del autismo clásico porque hay un retraso del lenguaje clínicamente significativo y sus habilidades cognitivas son normales. La evaluación del desempeño intelectual, en esta se evalúa con test estandarizados de coeficiente intelectual. En el test es básicamente se utilizan una serie de preguntas y problemas en los que se tiene que hallar una solución y cuyas respuestas o soluciones correctas requieren, según y se supone, cierto nivel de inteligencia. La discapacidad está asociada con condiciones ambientales inapropiadas, tales como ambientes restringidos, estímulos físicos y sociales, y también conocidas como deprivación ambiental, que incluyen la falta de modelos parentales apropiados, la falta de continuidad en el cuidado por parte de los padres o tutores y circunstancias económicas. Hay un instrumento frecuentemente utilizado para evaluar la conducta adaptativa y es precisamente la escala de la conducta adaptativa. Y esta se compone de dos partes. La primera parte contiene 9 áreas relacionadas con la autonomía personal y las habilidades de la vida diaria. Y la segunda parte evalúa el nivel de conducta inadaptativa del individuo. ¿Qué necesitan aprender los niños con discapacidad intelectual? Las decisiones psicopedagógicas deben girar en torno a esta pregunta porque los niños y niñas con discapacidad intelectual aún no pueden responder por sí mismos, de modo que quienes deben hacerlo son sus padres, educadores y profesionales evaluadores, lo que obliga a pensar continuamente en el futuro de cada niño y niña. Se entiende el retraso psicomotor en la infancia se entiende como aquel trastorno que inicia antes de los 18 años, caracterizado por una limitación en el funcionamiento intelectual que debe ser confirmado mediante una evaluación clínica y prueba de inteligencia estandarizada individualmente, y el comportamiento adaptativo en las áreas conceptuales, sociales y prácticas. Esta detección en el diagnóstico definitivo de discapacidad intelectual será necesaria la valoración neuropsicológica realizada por personal especializado, que incluyen valoraciones cognitivas y así como otras áreas de aprendizaje. El diagnóstico etiológico se basa prácticamente en la amnesis y la exploración física. La amnesis debe incluir una historia familiar completa y un relato completo de los antecedentes perinatales, evaluando los factores de riesgo conocidos, así como el parto y el periodo neonatal. La exploración física en muchos casos nos va a dar la clave etiológica. En esta se debe realizar una exploración neurológica sistemática sin olvidarse de la exploración general pediátrica. En el tratamiento o manejo, desde la atención primaria y desde la atención especializada, se debe aconsejar a los familiares de los pacientes
con discapacidad intelectual el inicio de terapias precoces y eficaces. Asimismo, eh, llevar de la mano tratamientos alternativos carentes pues, de evidencia científica. La regresión psicomotriz y la presencia de regresión psicomotriz en cualquier momento del desarrollo implica la necesidad de una valoración neurológica de forma precoz. Es importante diferenciar eh, los niños si el curso es progresivo, y esto se supone de manifiesto por tres datos en la historia clínica. El primero es que existe un intervalo libre con desarrollo psicomotor normal. El 2, que es un periodo de adquisición que ya alcanzan diferentes habilidades. Y el 3 es una aparición de nuevos signos neurológicos. En la detección temprana en trastornos del espectro autista es una decisión responsable para un mejor pronóstico. El autismo es un trastorno de origen neurobiológico que origina un curso diferente en el desarrollo de las áreas de la comunicación verbal y no verbal, la interacción social, la flexibilidad de conductas y de los intereses. Se trata, por tanto, de un síndrome, esto es, un conjunto de conductas alteradas de forma simultánea en tres niveles. Las relaciones sociales de personas con TEA manifiestan poca motivación para interactuar con pares, dificultad para comprender de manera espontánea y los códigos normales de principios que rigen las interacciones sociales. Desde muy temprana edad se ha encontrado diferencias significativas entre los niños posteriormente diagnosticados con autismo y pares sin este trastorno en conductas como el contacto visual, la sonrisa social, la imitación, el interés social y las expresiones emocionales. 2. La comunicación. Las dificultades más significativas de las personas con TEA en este aspecto se refieren al uso social del lenguaje, esto es, al uso espontáneo de la facultad innata de los humanos para expresar otras personas y deseos. La demora en la aparición del lenguaje es uno de los síntomas que comienzan a alarmar a los padres, aunque ya se haya encontrado diferencias, incluso desde la etapa prelingüística, con menor cantidad de intención comunicativa o conductas pro protodeclarativas. Conductas repetitivas e inflexibilidad mental. La tercera característica de las personas con TEA, evidente desde los primeros años, se refiere a la presencia por acciones que se repiten por cierto patrón, ya sea con un cuerpo o con un objeto, y la fascinación por determinados elementos. Se insiste en la invariabilidad del lugar a resistirse al cambio, que se traduce como una reacción emocional y comportamientos intensos. Hay algunos métodos que se llevan a cabo en algunas instituciones, y estas son eh, algunas entrevistas de cuadros de TEA. Su diagnóstico en niños con TEA es realizado y confirmado siguiendo las eh, buenas prácticas definidas para el diagnóstico del autismo. El proceso de detección y diagnóstico resulta costoso y doloroso, por lo que resulta ideal que en la valoración realizada por los profesionales de la salud se tenga en cuenta las recomendaciones que plantean varios autores, con el fin de disminuir el costo y el tiempo y el esfuerzo en cada etapa diagnóstica. Estas recomendaciones incluyen realizar una observación detallada del ritmo y comportamiento particular de cada niño, la creación o revisión de una historia del desarrollo a través de una entrevista a cuidadores, una revisión médica y una medición de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas. Igualmente, tener presente las señales de alarma que son detectadas por los padres desde los primeros años. Muchas gracias, esto ha sido todo de mi parte.